Radio María les presenta a continuación El arte de vivir. Bienvenidos. Buenas tardes, es un gusto y una alegría maravillosa estar de nuevo con ustedes. Mi nombre, Carmen Medina, misionera seglar, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, este maravilloso programa del arte de vivir. Hoy vamos a hablar del poder de la intención. ¿Qué es la intención? Bueno, la intención no es algo que pienso o algo. La intención es algo con lo que me conecto. A ver, la intención la podríamos definir como conexión. No es algo que hacemos, sino algo con lo que nos conectamos. O sea, dependiendo de la intención que tengas, es con quién te conectas, con Dios o con el diablo, con el bien o con el mal. Se supone que como católico, nosotros, la intención no es algo con lo que nos tengamos que conectar, se supone que ya estamos conectados, porque desde el bautismo nos convertimos en hijos de Dios, pero lo que pasa y lo que hay que ver es que tan oxidada o corroída está esa conexión, ese vínculo entre Dios y tú. Entre más compenetrados estamos con Dios, más vamos a estar en armonía con nosotros mismos, con los que nos rodean. Y lógicamente, al estar conectado con el Espíritu Santo, con este campo de intención espiritual poderoso, entonces vamos a adquirir las capacidades de hacer lo que este campo de intención hace. Por ejemplo, sanar enfermos, hacer milagros, llevar a nuestra vida a la abundancia de amor que nos falta, etcétera, etcétera. Si supieras quién te acompaña en todo momento, nunca volverías a tener miedo ni incertidumbre. Si supieras y tuvieras la certeza de que hay alguien responsable de ti, todo tu mundo cambiaría. Si llegáramos a experimentar y entender y el amor de Dios, comprenderíamos lo que dice Hechos 17:28. En Dios vivimos, nos movemos y somos. Cuando te dejas llevar y te abandonas en las manos amorosas de Dios, te das cuenta de que alguien te ama, que cuida de ti, que hay algo trascendental que te empieza a llevar y empieza más que hablar con la cabeza, empiezas a hablar con el corazón. Cuando dejas que ese poder superior que es Dios se apodere de ti, tu vida empieza a tener sentido y empiezas a caminar por el camino de la paz, el amor y la felicidad. Es importante que entendamos que cuando cambiamos nuestra forma de mirar las cosas que miramos cambian. Por eso, la decisión más importante que debes de tomar en la vida es la siguiente. Tú puedes vivir en un universo amistoso o en un universo hostil. ¿En cuál de los dos? Cuando ves el mundo malo, eso es justo lo que vas a tener en la vida. Te vas a conectar con el malo. El yo falso, el ego, nos separa de la fuente de vida que es Dios. El ego es la fuente de todos nuestros problemas. Desgraciadamente no existe un hospital donde estirpen el ego. El ego me separa de Dios. Y cuando yo estoy conectado armónicamente con Dios, este campo de intención puede hacer todo lo que hace la fuente, porque yo soy uno con Él. Este campo que es Dios, en lo que todo se origina, está en todas partes, en el cielo, en la tierra, en todo lugar, está en ti, está en mí. Tiene libre albedrío. Si vas o no a querer conectarte con Dios, si vas o no a querer conectarte con este campo de paz, de amor y vida. Cuando estás conectado con Dios, este campo de intención no sabe nada del miedo, ni de la angustia, ni de la preocupación. ¿Por qué? Porque estás conectado al camino de la felicidad. Y te recuerdo, no hay un camino a la felicidad es el camino. La felicidad no la vamos a encontrar en algo externo a nosotros.
sino en conectarnos con la intención correcta. ¿Qué quieres crear en tu vida? ¿Qué quieres generar? ¿Amor, paz, alegría, armonía? Te aseguro que no es tu ego el que lo va a conseguir, sino tu capacidad de conectarte con el Espíritu Santo. Un psicólogo que conozco maravilloso suele decir, si me llaman a mi celular, contesto, hola, están llamando con fulano de tal, quiero sentirme bien. Si su propósito es distinto de este, se ha equivocado de número. Me encanta. Y le pregunto, ¿y qué te contesta la gente? Cuando me dice que me va a hacer sentir bien, sigo hablando y si no, cuelgo. Ojalá que eso hiciéramos cuando prendemos el televisor, la computadora, el celular y dijéramos, quiero sentirme bien. Si el propósito de este programa es distinto, si no me va a llevar a sentirme bien, inmediatamente cambiar, dejar eso, cambiar de canal. Sentirse bien es de lo más importante en esta vida. De hecho, en Génesis 1:1 dice que en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Dios infinito es el origen de todo lo creado. Pero luego unos versículos más adelante, en Génesis 1:31, dice lo siguiente, y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que todo era bueno. Todo era bueno, palabra de Dios. Todo lo que había hecho Dios era bueno. Dios es bueno. De hecho, en inglés, la palabra bueno es casi sinónimo de Dios. Se distingue solo por una O, God y good. ¿Cómo puedo sentirme bien si cuando la mayoría de las cosas que me rodean, con las que me conecto, son malas? Cuando decimos quiero sentirme bien, tengo que ser consciente que lo que quiero es conectarme con el bien, es conectarme con el bien supremo. Hay 3 obstáculos que nos impiden conectarnos con Dios. El primero del que he estado hablando es el ego. Hay que aprender a no ofendernos. Hay personas que caminan en la vida a la defensiva y a la ofensiva, buscando sentirse ofendidos y rara vez fracasan, ¿eh? Porque no les gusta cómo viste a alguien, se sienten ofendidos. No les gusta cómo habla, se sienten ofendidos. No les gusta cómo se expresan, se sienten ofendidos. Qué horrible, ese sentimiento de superioridad, de querer tener siempre la razón, de sentirse mini Dios, de querer que todos piensen, sientan, hablen y actúen como esa persona siente, habla y vive. El otro obstáculo es la energía de la vida. Todo el universo tiene energía. Por eso es terrible ver que un niño de 10 años ya ha visto 12,000 asesinatos simulados en la televisión, en el cine, en los videojuegos. Y luego nos asombramos que estos niños se conviertan de verdad en la vida real en asesinos. Sabemos que donde ponemos la atención van nuestras emociones, va nuestra energía y se hace siempre más real para nosotros. Por eso cuando solo se ve la botella medio vacía, es porque nuestra atención en un instante se ha enfocado precisamente a este aspecto de la vacuidad de la botella. Y esto impide que nos demos cuenta de que la misma botella ofrece simultáneamente 2 realidades diferentes. La mitad medio vacía, pero la otra mitad medio llena. Dejemos de introducir en nuestra mente, en nuestro organismo, sustancias que nos dañan, programas negativos, pornografía, películas de terror. Cambia la energía de tu vida. Reconéctala con la energía del Espíritu Santo, que es la energía de la paz, del amor, de la felicidad, de la abundancia. El tercer obstáculo es el modo en el que nos hablamos con nosotros mismos. A lo largo de todo el día, incluida la noche, nuestra mente pensante mantiene una charla con uno mismo y los pensamientos negativos
son aquellos que por dentro nos van hablando en términos como no te va a salir bien, a los demás no les pasa eso y a ti sí, eres un desastre, nunca vas a cambiar, vas a quedar en ridículo, etcétera, etcétera. La fuente creativa de la vida, esta fuente, desgraciadamente reacciona a tus creencias en tus carencias y hace realidad tus carencias. En la fuente de Dios no hay carencias. Por lo tanto, cuando tú te conectas con tus carencias, te desconectas de Dios. Y te conectas con otra fuente que va a hacer realidad la creencia de tus carencias. La pregunta es la siguiente. ¿Estamos dispuestos a dejar de vivir en un sistema de conciencia habitual negativo? ¿Estoy dispuesto a cambiar y a conectarme espiritualmente con Dios, con la fuente de la que emana todo lo bueno? Si piensas todo el tiempo en lo que te falta, incorporas constantemente las carencias en tu vida. Si te conectas con lo que tienes y en lo que te sobra, vas a tener abundancia en tu vida y te vas a convertir en una persona agradecido. Una persona infeliz siempre anda viendo qué no tiene para ser infeliz. Y una persona que se conecta con Dios y con la felicidad siempre anda viendo qué sí tiene para ser feliz. Vamos ahora a ver las 7 caras de la intención. ¿Cuáles son las 7 caras de la intención? La creatividad, la bondad, el amor, la belleza, la expansión, la receptividad y la abundancia. En los momentos de nuestra vida en que no estamos en armonía con estas 7 caras, nos oponemos a lo que somos, o sea, hijos de Dios. Vamos a hablar de la creatividad. Mi intención es vivir mi vida con un objetivo. Yo procedo de Dios. Dios es creador y está en continua creación. Y puedo unirme a esta fuente que es Dios y ser uno con Él, o puedo oponerle resistencia. Cuando tengo un propósito en la vida, soy capaz de dejarme guiar por el Espíritu Santo que me impulsa a un objetivo elevado, de tal manera que mis pensamientos tóxicos rompen todas sus cadenas y mi mente trasciende de las limitaciones de la mente y se expande y accedemos a un mundo espiritual nuevo y maravilloso, desarrollando la creatividad. Las fuerzas que no esperábamos que estuvieran a nuestro alcance cobran vida y descubrimos algo, que somos personas mucho mejor de lo que nunca habíamos soñado. Descubrimos que somos criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios. Y si Dios es bueno, tú, yo, todos nosotros en esencia somos seres buenos. Y si no estás criando es porque no has encontrado tu misión en la vida, tu dirección. Y el que no sabe a dónde va, pues no llega a ningún lado. Es importante salir de la rutina espantosa, de la zona de confort, de ese trabajar, comer, dormir, etcétera. Tú tienes una misión muy importante en la vida y tienes que ponerte a caminar. Para Dios eres indispensable, insustituible. ¿Qué hacemos con nuestra vida? Es un paréntesis en la eternidad. Surges de una fuente infinita que es Dios. Te materializas, eres una partícula, tienes todo lo que necesitas en la vida para ser feliz. Luego cierras el paréntesis. ¿Qué puedes hacer en la vida? Al final no puedes llevarte nada. ¿Te das cuenta que tu casa la va a ocupar otra persona? ¿Que tu carro lo va a usar otra persona, tu ropa? Lo único que puedes hacer con tu vida es entregarla. Puedes pasar dejando huellas en tu vida o dejando heridas. Para mí hay 3 formas de pasar uno su vida: como conformista cobarde, parásito de queja o instrumento de cambio.
Y de la única manera que vale la pena pasar uno su vida es como instrumento de cambio. ¿Cuál es la manera de saber cuál es mi misión en la vida? ¿Cuál es mi manera de conseguir un objetivo? Alineándome con Dios, con la fuente universal. Nadie más puede decirte para qué te creó. Nadie más te puede decirte cuál es tu objetivo en la vida, para qué fuiste creado, cuál es tu misión. La segunda cara de la intención es la bondad. Todas las cosas fueron hechas con un sentido y un fin. Por ejemplo, si me pongo los zapatos de sombrero, los pantalones de blusa, etcétera, voy a echar a perder estos objetos porque los estoy utilizando para lo que no fueron hechos. De la misma manera, el hombre es bueno por naturaleza y está hecho para hacer el bien. Y cuando el hombre no se emplea para lo que fue hecho, se frustra y se trauma. Mi intención es vivir en paz con todas las personas que me rodean, incluidos mis parientes. ¿Y cómo se consigue eso? De nuevo tengo que dejar de engañarme y de dejar de llevarme por el yo falso. No hay ser humano malo. Hay personas que hacen el mal, pero eso no tiene nada que ver con su naturaleza, con el sentido de su ser. No sé si sabes, pero la bondad produce la serotonina, que es una sustancia que nos da una sensación de bienestar. Y esta sensación es la que los antidepresivos están encargados de estimular la producción de serotonina. Y es muy difícil medir los niveles de serotonina, pero toda persona que es objeto de un acto de bondad aumenta su nivel de serotonina y aumenta su nivel inmunológico. Además, toda la persona que realiza un acto de bondad puede crear mundos que nos llevan al infinito. Si llevas a cabo un acto de bondad hacia tus seres más próximos, por ejemplo, una sonrisa, un abrazo, una caricia verbal, te vas a dar cuenta que tus niveles de serotonina aumentan en ti, al igual que en la persona que recibe el acto de bondad. Y te vas a dar cuenta cómo aumenta tu nivel inmunológico. Cuentan que un día un niño con síndrome de Down estaba viendo a unos niños jugar béisbol. Entonces el papá del niño le preguntó a los muchachos si aceptaban. Y los muchachitos, bien hermosos, dijeron, pues ya estamos perdiendo, así es que vamos metiéndolo a jugar. Y lo dejaron batear, le facilitaron todo, a pesar de que pues el niño con síndrome de Down los podía hacerlos perder. Y lo dejaron. Y curiosamente bateó bien y ganaron. Ese día su padre y esos 18 niños alcanzaron su nivel de perfección de Dios. La perfección de Dios no está en no tener defectos. La perfección en Dios está en el amor. Dios nos pide ser perfectos, no de no tener fallas. Nos pide ser perfectos en el amor. Por eso la tercera cara es el amor. ¿Y esto en qué consiste? Hacer todo lo que haces, no solamente por amor, sino con amor, con amor. Y eso te hace permanecer conectado con Dios. Y tu sol siempre va a brillar detrás de las nubes. Tú puedes hacer tu quehacer por amor a tus hijos, a tu pareja, pero diario renegando, diario lamentándote, victimizándote, qué horrible. No, lo tienes que hacer no solamente por amor, con amor, porque luego vienen, ¿y por qué mis hijos son tan renegones? Pues teniendo tan buena maestra, hombre. Bueno, la primera manifestación del amor, ¿cuál es? Aunque no me lo crean, es el respeto. Dios te ama tanto que te respeta. Si te quieres salvar o condenar, es tu problema. Ni la salvación ni la condenación son obligatorias, tú elige. Por lo tanto, la primera manifestación del amor a mí mismo
es el saberme respetar en todo momento. Nuestra visión del mundo depende mucho del respeto que sentimos por nosotros mismos, del amor que nos tenemos. Cuando confiamos en Dios, cuando confiamos en nosotros mismos, cuando confías en esa sabiduría a la que debes tu existencia, va a ser más fácil que ames y respetes a los demás. Cuando no confías en ti mismo, cuando no te amas, estás negando tu propia divinidad y en consecuencia estás atrayendo justo lo contrario de lo que representa esta fuerza divina, porque te empiezas a conectar con el mal. Dios es una fuente de amor, una fuente de profundo respeto. Cuando experimentas el amor de Dios, experimentas un gran amor y respeto por ti mismo y por los que te rodean. Y si no sientes este amor por ti mismo, pues es muy difícil que llegues a entregarlo a los demás. No puedes dar y entregar lo que no tienes. ¿Quién puede? La metáfora de la naranja nos lo explica muy bien. Si exprimes una naranja, obtienes jugo de naranja, porque es una naranja, eso es lo que contiene. Pero cuando te exprimes a ti mismo, cuando te exprime a alguien o diciéndote algo que no te gusta y te hace enojar, ¿tú qué sacas? Odio, ira, amargura, tensión, miedo, ansiedad, presión, estrés. No es culpa de quien te exprime. Tienes que ver lo que llevas dentro. Porque si no tienes amor por ti mismo, si no tienes fe en la sabiduría que te creó, no estás experimentando el amor de Dios, es difícil que perdones. Es difícil que a la hora de exprimirte no saque esas explosiones y esa negatividad. ¿Cómo empezar a respetarme en todo momento? Muy fácil. Pasar por la vida en un estado de cooperación y de colaboración y dejar de estar en ese estado de competencia. Cuando le preguntaron a la Madre Teresa de Calcuta qué era la caridad, contestó, es el amor en acción. Si estás conectado con Dios, considérate un ser que eres amor en acción y proponte decirte, soy un ser pleno, perfecto, tal como fui creado, y procedo de una fuente y de un Dios que tenía una idea magnífica de quién debía ser yo. Cuando mis pensamientos están en armonía con Dios, todo lo bueno sucede. Carl Jung, un gran psicólogo, le llamaba sincronicidad, que es algo así como lo que ocurre cuando te encuentras en un estado de amor sin resistencia, en un estado de colaboración con el Creador. La auténtica nobleza no consiste en ser mejor que nadie, sino en ser mejor de lo que éramos antes. Y tú pregúntate, ¿eres mejor de lo que eras ayer en todos los aspectos? Como ser humano, como cristiano, esposo, madre, padre. Eso es caminar en el amor, caminar hacia el ser, haciendo todo por amor y con amor. La cuarta cara de la intención es la belleza. Si ves la belleza en la mayor o menor manera en tu vida, entonces vas a encontrar a Dios en todo lo creado. La belleza la identificamos con la verdad. La manera de incorporar la belleza a la vida es decir, solo atraigo y sigo el camino de la menor resistencia al bien, a lo bueno, a lo bello. Y eso nos va a llevar a estar alineados con Dios. Una señora de 92 años, con un peinado a la moda y perfectamente ciega, la llevaron a una casa de ancianos. Y mientras la llevaban a su habitación, la enfermera le describió su pequeña habitación. Y ella le dijo, ¡ay, me encanta! Y la enfermera le contestó, señora, pero usted no puede ver la habitación. Pero la anciana dijo,
La felicidad es algo que se decide de antemano. No depende de que mi invitación me guste o no. Cuando cambias la manera de mirar las cosas cambian, aunque sea literalmente ciego. Debemos de ser capaces de encontrar la belleza en todas partes. La siguiente cara es la expansividad. Es expresar las gracias santificantes que hay en mí. Todos estamos destinados a ser santos desde nuestro bautismo, pero el proceso de vivir nos atonta. Estas gracias santificantes son una potencia en formación. Por eso debemos mantenernos en un estado de expansión. Einstein decía, lo único que quiero hacer en la vida es aprender a pensar como piensa Dios. Todos los demás son detalles. Fíjate qué hermoso, aprender a pensar, a sentir y a vivir como Dios. Ese debería de ser nuestro objetivo, llegar como Pablo a decir, ya no soy yo quien vive, es Dios el que vive en mí. Todos los que son considerados santos son humildes, porque saben que todo lo que son, todo lo que saben, procede de Dios. Son lo que aquellas personas que en Mateo 5:3 dice, pobres de espíritu, y les llama bienaventurados, y dice que de ellos es el reino de los cielos. Por eso la manera de mantenerse en este campo de expansión es alinearse con la energía espiritual, manteniéndonos en estado de gracia, dejándonos guiar por el Espíritu Santo. La siguiente cara es la abundancia. Es la fuente. ¿Cuál es lo contrario? Pues la fuente negativa es la escasez. La imaginación siempre lleva a la abundancia. Saber ser agradecidos, saber decir todos los días, gracias Dios mío por todo lo que me das. Una abuela cuenta, pues es como un chiste, y cuenta que iba caminando con su nieto y vino una ola enorme que le arrancó al nieto. Y entonces la abuela con mucha fe le pidió a Dios que le devolviera a su nieto. Y Dios le hizo el milagro, le devolvió al nieto. Entonces la abuela le dijo, oye es Dios, pero le falta su gorrito. Bueno, esto es entre chiste y anécdota, porque cuando uno tiene fe, de verdad, dicen que las cosas primero tienes que imaginarlas para que luego sucedan. Dios no sabe de carencias. Por lo tanto, cuando le dices, dame lo que me falta, no lo entiende. Porque solo vas a reforzar la creencia de que te falta algo. Dios es tu Padre y te da el pan nuestro de cada día. Y tienes que acudir a Dios con una actitud de abundancia, de gratitud, de fe en Dios que todo lo puede. Cuentan que un padre, pues, se había agotado el agua. Él mantenía a su familia con una hortaliza que tenía. Entonces, al no tener agua, la hortaliza, pues, ya no iba a producir el fruto. Entonces se hincó con mucha fe, él y su esposa le pidieron a Dios que les mandara agua, y cuenta el cuento que les mandó de pedir que agarraran un recipiente, se pusieran a orar ahí, y que Dios iba a hacer que brotara agua del recipiente. Y sucedió, se pusieron a orar, el agua brotaba en el recipiente, se llenaba, regaban la hortaliza y salieron del problema. Pero el papá se enfermó y ya no pudo hacer la oración. Estaba postrado en cama. Entonces le llamó a su hijo, que tenía 7 años, el mayor, y le dijo, tú vas a tener que ir a orar para que Dios nos mande el agua. Y ya la mamá llevó al niño, el recipiente era bastante grande, le pusieron unos como escaloncitos para que alcanzara a ver, y empezó el niño a hacer la oración. Dios mío, danos agua, danos agua.
Y entonces el niño abre los ojos y empieza a ver que el agua está brotando. Y está feliz porque está brotando y empieza a aplaudir y Señor, dame agua y Señor, danos agua. El recipiente se llenó, se empezó a derramar. La mamá se fue a abrir los surcos y el niño seguía, Señor, danos agua, Señor, danos agua. Entonces la mamá llegó un momento que dijo, ya, hijo, deja de orar porque nos vamos a inundar. Yo no sé cómo Dios fue más generoso contigo que con tu papá. Y en eso se aparece un ángel y le dice, no, es que el papá era muy pichicato para pedir. Y el hijo pidió en la abundancia. Esto es algo curioso. Y de veras, aprendamos a imaginar la abundancia, a pedirle y la vamos a recibir. La séptima cara de la intención es la receptividad. Mi intención es incorporar a mi vida personas positivas, relaciones ideales a mi vida. Mi juicio es un nivel de igualdad de oportunidades. No se juzga a una persona mejor que otra. Cuando una persona no es receptiva, es cuando es una persona cerrada, terca, necia. ¿Qué hacer con esas personas? Pues mostrarse con bondad y amor, mostrarse amable, receptivo. Y eso va a lograr que una persona cambie de opinión. Una persona que no dejaba a un conferencista llevar más maletas porque tenían un límite, este conferencista muy listo y manipulador abrió un campo de receptividad y se mostró tan amable con esta persona que le dejó llevar las maletas. Desplegamos la receptividad cuando practicamos una paciencia infinita, cuando nos convertimos en las personas que deseamos atraer, cuando aplicamos la regla de oro. Lucas 6:31. Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Imagínate que van a aparecer en tu vida todas las personas adecuadas. Lo cierto es que ya las tienes adelante. Cuando llega a ti un libro es exactamente lo que necesitaba. Cuando escuchas una charla es la que te hacía falta. Cuando llegas a este punto de abundancia, de belleza, Dios, el universo, colaboran contigo para crear las oportunidades, para acercar a ti las personas adecuadas y entender que lo mejor en esta vida es abandonarse en Dios, dejarse hacer por Dios. Tenemos un socio muy importante. Vuelvo a insistir, si supieras quién te acompaña en todo momento por esta senda que has elegido, nunca dudarías que esto no diera resultado. Recuerda siempre que lo más importante no es lo que tú puedes hacer por Dios. Lo más importante es lo que Dios puede hacer por ti. Por eso, déjate hacer por Dios. Todos necesitamos la energía de Dios y ahora más que nunca. Una vez que hayas podido conectarte con la intención del bien supremo, algo va a ocurrir cuando salgas al mundo y descubrirás que tu presencia va a influir positivamente en otras personas, incluso sin que tú seas consciente de ellos. Una de las cosas es que vas a irradiar serenidad. La gente se va a sentir más tranquila con tu presencia. ¿No te ha pasado que cuando estás cerca de ciertas personas se siente paz, te dan tranquilidad? Y lo mismo sucede al revés, cuando hay personas que de verdad son muy negativas, nos dan ganas de salir corriendo porque irradian una energía muy baja. Tú te bajas la energía cuando odias, por odiar, cuando te enfadas de la nada, cuando juzgas a la gente por juzgarla. San Francisco no le dijo a Dios, dame paz. Le dijo, hazme un instrumento de tu paz. Nunca dijo, necesito paz, ando escaso de paz. Dijo, hazme un instrumento de tu paz. O sea, deja que me convierta en ello. Cuando conectamos con Dios
Cuando nos conectamos con Dios a través del Espíritu Santo, nuestra presencia va a infundir vigor a otras personas. Les van a venir ganas de hacer cosas, de vivir. Cuando nuestra presencia hace que los demás se sientan conectados con Dios y se sientan edificados, lograremos que los demás tengan un objetivo, encuentren su misión, que los va a impulsar a la grandeza y nuestra vida va a empezar a comenzar a tener sentido. Dejemos de ser conformistas cobardes, parásitos de queja y convirtámonos en instrumento de cambio. Es importante entender que también tenemos un impacto en la conciencia de toda la humanidad. Todo está conectado entre sí. Tu bien, tu mal, tienes un impacto en el mundo, en el universo, en la creación. No hay un árbol cuyas ramas sean tan insensatas para luchar entre ellas. Todos somos ramas de un árbol llamado universal. Por eso es muy importante que cheques tus intenciones cada día. Checa con quién te estás conectando, con tus pensamientos, con tus emociones, con tus acciones. Y checas si es con la persona que te querías conectar. Si no estás a tiempo, cambia tus intenciones, cambia tus pensamientos, tus emociones y tus acciones para que tu vida sea diferente, para que realmente llegues a ser un instrumento de cambio, que pases en la vida dejando huellas y no heridas, que pases en tu vida haciendo el bien. Pues que Dios les bendiga y muchas gracias por escucharme. Les recordamos de manera especial a todas las personas que hicieron sus promesas de dar donativos, que por favor las hagan válidas. O sea, por favor, vuelvo a insistirles, no hay mejor inversión en la vida que invertir en las cosas de Dios, invertir para la extensión del reino. El Señor se compromete a darte el 100 por 1. Y si tú hiciste una promesa, cúmplela. Yo sé que la vas a cumplir. De antemano, gracias por su generosidad. Los que no hicieron promesas pueden hacerlas, no hay problema. Se necesitan sus donativos. Se necesitan para que el reino de Dios se siga extendiendo. Que Dios los bendiga y muchas gracias a todos por escucharme. Han escuchado Radio María, el programa El Arte de Vivir.